Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva producción de Coronavirus Villizados. Hoy hablaremos sobre las 5 conferencias de Freud. Che, ¿y ahora quién limpia esto? Para contextualizar, Freud, luego de escribir estudios sobre histeria, en colaboración con el doctor Joseph Breuer, lo que podría ser su obra más famosa, se decidió a dar 5 conferencias en Estados Unidos para explicar y aclarar algunas cuestiones e ideas que se fueron desarrollando a lo largo de su teoría psicoanalítica. En este video haremos un recorrido de ellas. Freud inicia su conferencia en un auditorio con sus oyentes que no pertenecían al gremio médico. Inicia otorgándole mérito al descubrimiento del psicoanálisis a Joseph Breuer, quien podría ser para muchos el verdadero padre del psicoanálisis, ya que aplicó y desarrolló el método Talking Cure a una paciente que padecía histeria. Joseph Breuer nació el 15 de enero de 1842 y murió el 20 de junio de 1925. Inició sus estudios de medicina siendo ayudante en el Hospital General y fue nombrado profesor asociado. Luego trabajó junto a un fisiólogo, pero renunció a la carrera para dedicarse a su clientela. Conoció a Freud en 1980 en el Instituto de Fisiología. Volviendo con su paciente, a las que nos remitimos para explicar su desarrollo psicoanalítico, Ana O, a pesar de tener un intelecto dotado, padecía de perturbaciones corporales y anímicas. Entre ellas podemos mencionar parálisis con rigidez de las dos extremidades del lado derecho y en el hombro izquierdo, perturbaciones de movimientos oculares, deficiencias en la visión, dificultades para sostener la cabeza, asco frente a alimentos, tursis nerviosas, incapacidad para ver por semanas, no podía hablar, confusión, delirio y alteración de su personalidad. Contrajo su enfermedad mental mientras cuidaba de su padre que estaba enfermo, el cual finalmente murió. Freud afirmaba la desasistencia por parte del personal médico a esta paciente de histeria, que más allá de estar formados para el tratamiento de patologías con respectivos conocimientos, no podían comprender la histeria. A excepción del doctor Joseph Breuer, la enferma en su estado de ausencia psíquica murmuraba algunas palabras. Al hacer esto, Breuer les atribuía importancia en una suerte de hipnosis y les repetía hasta hacer construcciones psíquicas que la gobernaban durante las ausencias y tenían un carácter triste, que curiosamente tenían como punto de partida el hecho de muerte de su padre. Luego de este episodio la paciente se sentía mejor y aliviada. A este método la misma paciente lo llamó Talking Cure. A raíz de esto, Breuer llegó a la conclusión de que casi todos los síntomas nacen como resto de vivencias de traumas psíquicos determinados por el momento en el que estos habían sido acontecidos, es decir, determinados a partir de la misma escena. Freud, después de investigar las observaciones de Breuer, aplicó el método a sus pacientes, y los neuróticos e histéricos no solo recuerdan las vivencias del pasado dolorosamente, sino que permanecen adheridos, no se libran del pasado y descuidan la realidad y el presente. En conclusión, pudieron denotar que los síntomas pendientes de las escenas traumáticas, que no son exteriorizados, al hacerlo cobran su máxima intensidad. Donde existe un síntoma, hay también una laguna de recuerdo, la cual conlleva la cancelación de las condiciones generadoras de su síntoma. Segunda conferencia. Freud inicia hablando en esta conferencia de cómo la hipnosis comenzó a desagradarle, por lo que se resolvió resignar la hipnosis e independizar de ella el tratamiento catártico, lo que lo llevó a trabajar con el estado normal de sus pacientes basándose en el experimento de Bernheim, quien demostró que las personas a las que había puesto en sonambulismo hipnótico era posible despertarles recuerdos olvidados aún en su estado normal, forzando y asegurando que sabían cuáles eran tales recuerdos y en efecto a sus pacientes volvían a acudirles estos. De esta misma manera, Freud consiguió, sin usar la hipnosis, averiguar todo lo requerido de los enfermos para establecer el nexo entre las escenas patógenas olvidadas y los síntomas que éstas habían dejado como consecuencia. Corroboró también que los recuerdos olvidados no estaban perdidos, pero alguna fuerza les impedía devenir conscientes y los constrañía a permanecer inconscientes. Las mismas fuerzas que se oponían al empeño de hacer consciente el olvidado eran las que producían ese olvido y forzaban afuera de la conciencia las vivencias patógenas en cuestión. Fue lo que él llamó represión. La inconciliabilidad de la representación con el yo del enfermo era el motivo de la represión, y las fuerzas represoras eran los reclamos éticos y los mismos del propio individuo. Freud afirmaba
que solo si la hipnosis era desechada se podían notar las resistencias y represiones, como también formarse una representación certera del proceso patógeno efectivo. La hipnosis encubre la resistencia. Mediante la indagación de los histéricos, Freud y Breuer llegaron a convencerse de que en ellos había fracasado la represión de la idea entramada con el deseo insoportable. La formación sustitutiva de la idea reprimida es inmune a los ataques del yo, por lo que surge un displacer sin término. Llegaron a la conclusión de que si lo reprimido da vuelta a la actividad anímica consciente, el conflicto psíquico que el enfermo quiso evitar puede hallar, con guía del médico, un desenlace mejor que el que procuró la represión. Tercera conferencia. La tercera conferencia comienza hablando sobre que Freud tuvo una inexactitud en la conferencia anterior sobre lo que significa renuncia a la hipnosis. Freud decía que renuncia a la hipnosis los enfermos eran forzados a hablar sobre sus problemas, cuando eso no era cierto. Solo algunas veces sucedía que el paciente evocaba lo olvidado solamente con forzarlo. Pero como los pacientes se negaban a ser hipnotizados, Freud dejó de hacerlo arrepintiéndose de esta decisión. Frente a esto, el psicoanalista se convenció sobre los procesos anímicos que aparecían por ocurrencia del enfermo. Se debían a cuestiones conectadas con el recuerdo reprimido, provocando un forcejeo entre consciente e inconsciente. Mientras más se resiste, más se deforma el recuerdo, y eso explica la deformación de los recuerdos con respecto a los que eran evocados mediante hipnosis. Freud compara el chiste con la ilusión al discurso indirecto. Este discurso ayuda a devenir el pensamiento reprimido de forma indirecta. Si bien no da libertad de recuerdo, se hace un poco más fácil su devenir sin la deformación. Luego, cambiando de tópico, explica qué es un complejo, definiéndolo como elementos cargados de afecto. Colegir con complejos más sencillos mientras más ocurrencias haya. Generalmente con este método al enfermo se le es complicado avanzar, ya que estas ocurrencias son sometidos bajo un influjo de resistencias impuestas por el juicio de valor del mismo. Avanzando con la cuestión, Freud expresa sobre los sueños como que son otra forma de evocar los recuerdos reprimidos. Estas producciones oníricas muestran la máxima semejanza externa y parentesco interno con las creaciones de la enfermedad mental. El menosprecio de los sueños es normal, por su facilidad para olvidarnos, y porque se sienten ajenos a quien los soñó. Pero esto se debe a que los sueños son deformaciones de lo reprimido, evocados en estas producciones oníricas, y en ellos encontramos en su contenido manifiestos de él. Freud finaliza esta conferencia hablando sobre las pequeñas operaciones fallidas, de que son olvidos, fallas en el habla, etcétera, etcétera. Estas poseen pleno sentido de la situación que acontecen, y estas expresan impulsos y propósitos que deben ser relegados a nuestras conciencias. Las pequeñas fallas también ayudan a descubrir la vida anímica fallida en diferentes aspectos. Son otras cuestiones que ayudan al analista a cuidar el enfermo. Cuarta conferencia. En la cuarta conferencia, Freud sigue exponiendo su teoría sobre la investigación psicoanalítica. Se centra en las emociones de deseo patógenas que son de naturaleza de los componentes pulsionarios eróticos y atribuye las perturbaciones del erotismo a la máxima significación entre los influjos que llevan a la enfermedad. Concluye que el trabajo del análisis requerido para el esclarecimiento y la curación de un caso clínico nunca se detiene en las vivencias de la época que se contrajo la enfermedad, sino de que se remontan en la pubertad y en la primera infancia del enfermo. Parte del supuesto de que el niño tiene sus pulsiones y caciques sexuales de comienzo mismo. La pulsión sexual del niño es independiente de la función de reproducción. Esta obedece a las ganancias y diversas clases de placeres sexuales. La principal fuente sexual infantil es la excitación de ciertas partes del cuerpo particularmente estimulables. La satisfacción se halla en un cuerpo propio y prescinde de un objeto ajeno. Freud, desde el punto de vista de la elección del objeto de placer sexual, su asunto principal es una persona ajena. Recae en todas las personas encargadas de su crianza, por ello pronto son relegadas por los progenitores. El niño toma a ambos miembros de la pareja parental, y sobre todo a uno de ellos como objeto de deseo eróticos, definiéndolo como complejo de Edipo. Pero a la par de crecimiento, es olvidado. Quinta conferencia.
Freud, con el descubrimiento de la sexualidad infantil y la reconducción de los síntomas neuróticos a componentes pulsionales eróticos, obtuvo fórmulas inesperadas sobre la esencia de las tendencias de la neurosis. Llegó a la conclusión de que los humanos enferman cuando a consecuencia de obstáculos externos se les deniega la satisfacción de sus necesidades eróticas en la realidad y luego se refugian en la enfermedad para hallar una satisfacción sustitutiva de lo denegado. La resistencia de los enfermos a la curación está compuesta de varios motivos. El yo del enfermo se muestra renuente a resignar las represiones mediante las cuales ha escapado de sus disposiciones originarias, y las pulsiones sexuales tampoco quieren renunciar a su satisfacción sustitutiva mientras no sepan que la realidad ofrece algo mejor. Regreso a fases anteriores de la vida sexual que no carecieron de satisfacción. Esta regresión es temporal y formal y ambas apuntan a la infancia, se conjugan para producir un estado infantil de la vida sexual. Lo más frecuente es que el destino de los deseos inconscientes liberados por el psicoanálisis durante el trabajo sean consumidos por la actividad anímica correcta. Así la represión es sustituida por el juicio adverso. Un segundo desenlace psicoanalítico es poder aportarles a las pulsiones inconscientes descubiertas a aquella aplicación acorde a fines que ya habrían hallado si el desarrollo no estuviera perturbado. El tercero de los desenlaces del trabajo psicoanalítico habla de que cierta parte de las emociones libidinosas reprimidas tienen derecho a una satisfacción directa y deben hallarla en la vida.